Buenas tardes, buenos días. Antes de empezar con este módulo, vamos a hacer una pequeña aclaración. El módulo 1 y el módulo 3 no poseen sonido porque su desarrollo va acompañado de material escrito que he elaborado y está disponible en el aula virtual para acompañar a esas presentaciones. En este caso no contamos con un material escrito para este módulo, por lo tanto lo voy a desarrollar mediante sonido. Bien, hechas estas aclaraciones, comenzamos con el módulo 2 de toma de decisiones, niveles de daño económico. El objetivo de este módulo es analizar las variables primarias implicadas en el cálculo del nivel de daño económico. El costo del control es quizá una de las variables más fáciles de determinar del cálculo del nivel de daño económico. Es poco variable de un año a otro y principalmente varía en función de la inflación de un país. El costo está compuesto por distintos aspectos. Una, el costo del producto a utilizar en la dosis que se utiliza por hectárea. Esto es, por ejemplo, si un determinado producto vale 100 pesos el litro y nosotros solo vamos a usar 150 mililitros, entonces el costo del producto por hectárea es de 15 pesos. A esto hay que sumarle un coayudante si es que se utiliza y también, muy importante, es el costo de la aplicación. La aplicación puede ser aérea o puede ser terrestre. Como el costo de la aplicación influye mucho en el costo del control, es necesario entonces calcular un nivel de daño económico teniendo en cuenta el tipo de aplicación que se va a realizar en el lote. Otro aspecto que se incorpora al costo del control es el precio del monitoreo. Al estar el costo del control en el numerador de la fórmula, nos indica que mientras mayor sea el costo del control, mayor será el nivel de daño económico. Esto es que se necesitará una mayor densidad de plagas para alcanzar un nivel de daño económico. Lo podemos ilustrar con un ejemplo hipotético sencillo. Supongamos que en un determinado cultivo hay una plaga donde cada individuo consume por un valor de 10 pesos. Supongamos también que el costo de evitar a esa población de plagas sea de 100 pesos. Entonces, nosotros tendríamos un nivel de daño económico de 10 individuos de esa plaga. Ahora bien, si el valor del control, en vez de ser de 100 pesos, fuera de 150 pesos, en este caso necesitaríamos tener una población de 15 individuos para que produzcan un daño económico. El valor de la cosecha es una de las variables primarias del nivel de daño económico más complejas y que está influenciada por numerosas variables secundarias y quizás también de nivel terciario. Está compuesto principalmente por el valor de venta del cultivo que estamos por cultivar y también por los rendimientos esperados. El valor de venta del cultivo es uno de los aspectos difíciles de establecer. Depende, por un lado, de las expectativas del productor acerca de la tendencia de precios del mercado. Para esto, muchas veces se recurren a especialistas o series estadísticas que nos hablen sobre cómo pueden ser los precios y vienen publicaciones específicas, por ejemplo, la revista Márgenes Agropecuarios, donde los especialistas hacen las proyecciones de los precios que va a tener el cultivo que estamos desarrollando en distintas épocas del año. También es muy variable con los patrones estacionales. Por ejemplo, cuando se siembra un cultivo,
por ejemplo, maíz, en ese momento el precio de venta es muy alto porque nadie tiene maíz cosechado. En cambio, cuando llega la época de la cosecha, donde todos los productores empiezan a cosechar el maíz, ese precio cae abruptamente debido a que hay mucha oferta de maíz. Es importante aquí tener en cuenta que el precio que hay que poner en la fórmula de nivel de daño económico no es el precio actual mientras uno desarrolla el cultivo, que siempre es alto, sino el precio de venta, o sea, lo que realmente le va a ingresar al bolsillo del productor. En cuanto al rendimiento, que es la otra de las variables que componen el valor de la cosecha, es un aspecto que sí está muy manejado por el ingeniero agrónomo. Uno puede conocer el historial del lote, cuáles son los rendimientos promedios que se obtienen en ese lote. También puede saber la calidad de la semilla con que está sembrando, si fertiliza, no fertiliza, si riega, no riega, etc. Entonces uno tiene más chances de estimar cuál es el rendimiento esperado para ese lote. Al estar en el numerador, el valor de la cosecha, mientras más cara sea el cultivo que queremos cosechar, menos insectos vamos a tolerar, es decir, se necesitará una densidad menor de insectos para provocar un daño económico. En la siguiente diapositiva se puede ver un ejemplo de eso donde se mantuvieron fijos todas las variables primarias del nivel de daño económico y solo se varió el valor de la cosecha a través de variar el rendimiento del cultivo. Como dijimos en la diapositiva anterior, se varió el rendimiento del cultivo. Mientras más rinde el cultivo, más caro es el valor de la cosecha que vamos a proteger por hectárea. Claramente se puede ver cómo en 140 quintales el nivel de daño económico es muy inferior, por ejemplo, al de 40 quintales por hectárea. Esto nos está diciendo que el nivel de daño económico puede inclusive variar en 2 o 3 veces en función del valor de la cosecha. También nos dice, y es importante, que después de que hayan visto en el próximo PowerPoint los aspectos del umbral económico o umbral de acción y de cómo debe variar el umbral de acción en función del nivel de daño económico, vuelvan a esta diapositiva porque la línea roja que observan equivale al 10% de plantas con oviposturas, que es un umbral nominal, y lo comparan con el concepto de umbral objetivo que se desarrolla en ese teórico. La relación entre los daños que provoca un insecto plaga y la disminución de rendimiento en un cultivo, ya sea cuantitativo o cualitativo, o bien pérdida de valor, por ejemplo, efecto estético, es un aspecto fundamental de cualquier regla para la toma de decisiones, no solo de esta que estamos estudiando, que es el nivel de daño económico. Esta relación la llamamos función de daño y, como dijimos, es un aspecto principal. Esta función de daño puede estar determinada por dos componentes. Una, el daño que hace el insecto. Por ejemplo, en la diapositiva que estamos viendo, que es sobre el barrenador del tallo de Atrea saccharalis en el cultivo de maíz, el daño que hace el insecto es barrenar entre nudos. En este caso, esa variable I ha sido caracterizada mediante un estudio de que el barrenador consume en promedio 2 entrenudos por larva en una planta de maíz. El otro aspecto es cómo responde el cultivo a esa cantidad de daño, en este caso
cómo responde el cultivo en términos de disminución del rendimiento por cada entrenudo barrenado. Ese aspecto es el que se caracteriza con la letra D, el de disminución de rendimiento. En otros casos, como habíamos mencionado previamente, por ejemplo, en insectos picadores, donde el I sería la extracción de fotoasimilados, eso es muy difícil medir, entonces el problema se estudia directamente como la relación entre densidad de insectos y disminución de rendimiento, caracterizado por la letra D exclusivamente. Mientras más abramos la caja negra que hay entre los insectos y la respuesta del cultivo, más estaremos en condiciones de entender por qué se produce este fenómeno de disminución de rendimiento por parte de los cultivos y poder encarar de mejor manera su manejo. Una de las limitaciones que poseemos los ingenieros agrónomos es que esta función de daño o relación entre los daños que provocan los insectos y la disminución de rendimiento de los cultivos no está establecida para muchos de los insectos y muchos de los cultivos con que nos podemos llegar a enfrentar. En este marco sería muy útil que el ingeniero agrónomo asuma que él puede desarrollar esta función de daño mediante técnicas experimentales con distintos grados de dificultad de acuerdo al tipo de plaga. Para esto es importante que consulte en el aula virtual el tema técnicas experimentales para determinar la respuesta del cultivo a daños ocasionados por el insecto. Este tema lo desarrollé a propósito con el fin de que ustedes cuenten con una herramienta para saber cómo encarar un problema donde no haya aún una solución presente. O ya sea que les toca trabajar en un cultivo donde no hay umbrales establecidos o que en su desempeño profesional aparece una plaga nueva donde tampoco hay umbrales ni reglas para la toma de decisión. Entonces ustedes sepan cómo en el mediano plazo pueden encarar el problema para resolverlo de manera objetiva. Esta relación entre los daños provocados en términos de disminución de rendimiento por plaga que ataca un cultivo es un aspecto muy variable dentro del nivel de daño económico. Está influenciado por numerosas variables de segundo orden. En esta diapositiva enumeramos las principales de esas variables de segundo orden, como el tipo de daño que causa la plaga, respuesta del cultivo al daño, parte de la planta afectada, edad del cultivo, intensidad del daño, los factores ambientales que pueden hacer variar mucho el nivel de daño económico. En las próximas diapositivas vamos a explicar brevemente estas variables. El tipo de daño que causan las plagas, para facilitar su comprensión y su estudio, se puede clasificar en al menos 7 categorías principales. Ellas son plagas que reducen el stand de plantas, por ejemplo las orugas cortadoras que al inicio del ciclo de cultivo cortan las plántulas haciendo que haya menos plantas en el lote. Hay otras plagas que también pueden reducir el stand de plantas, por ejemplo gusanos blancos cuando atacan muy temprano y provocan la muerte de plantas, o algunas otras plagas que atacan en las primeras etapas del cultivo. Cualquiera sea el caso, una reducción del stand de plantas va a significar una menor área para la fotosíntesis del cultivo, entendido como una población. Es importante en este tipo de daño cómo es la distribución de las plantas faltantes.
Plagas que consumen las hojas, lo que llamamos comúnmente como defoliadoras. En la fotito acá tenemos a una oruga, pero hay muchas plagas que consumen las hojas de distintos órdenes, como vamos a ir viendo en la materia. En general, lo que hacen estas plagas es disminuir el área o la superficie útil para la fotosíntesis del cultivo, lo cual tiene un impacto en el rendimiento, ya que es menor producción de fotoasimilados que van a ir a llenar los granos. Hay plagas que remueven fotoasimilados. En general, los insectos picadores, como las chinches, los pulgones, las cochinillas, producen este tipo de daño. Plagas que reducen la turgencia de las plantas, lo que hacen es evitar que el agua y los nutrientes que absorben las raíces del suelo lleguen hacia las hojas. La planta es menos turgente, las plantas menos turgentes tienen menor desarrollo y van a producir menos que una planta sana. En el caso de los gusanos del suelo, por ejemplo, el comer las raicillas hace que disminuya el flujo de agua y de minerales que las raíces pueden absorber. En el caso de la siguiente foto, que es un insecto que está barrenando el tallo, también influye en la turgencia de la planta, ya que al barrenar el tallo puede cortar haces de conducción, por lo tanto interrumpe la circulación hacia arriba. Otras plagas, por ejemplo, consumen los frutos directamente del órgano cosechar. Esto no requiere demasiada explicación. Acá normalmente son las plagas más importantes las que se encargan de consumir los frutos. Y hay otro tipo de plagas que modifican la arquitectura de la planta. En estos casos, a veces las pérdidas se producen no tanto porque disminuya mucho el rendimiento, sino que al modificar la arquitectura de la planta, puede ser que la cosechadora no logre cosechar todos los frutos porque están ubicados a una altura menor de la que normalmente se los cosecha. La parte de la planta afectada influye en la respuesta del cultivo al daño. En este sentido podemos clasificar a las plagas en plagas directas, aquellas que afectan directamente el órgano que queremos cosechar, y plagas indirectas a las que afectan otra parte diferente al órgano que vamos a cosechar. La respuesta del cultivo en términos de disminución del rendimiento por el daño ocasionado de una plaga directa suele ser máxima, es decir, tiene poca capacidad de compensar esos daños, por lo tanto la función es lineal, como se observa en la figura entre el ataque ocasionado por chinches al cultivo de soja. En la figura superior izquierda, donde dice plaga indirecta, tenemos graficado la defoliación que producen orugas en el cultivo de soja. Acá se puede ver que el cultivo tiene capacidad de compensar daños ante una plaga indirecta. El momento del ciclo del cultivo tiene una marcada influencia sobre la respuesta del cultivo a los daños. En líneas generales podemos decir que el estado de plántula es el más susceptible a los daños ocasionados por insectos. A medida que el cultivo va creciendo, se vuelve más tolerante y puede compensar cierta cantidad de daño. Otra etapa del ciclo del cultivo donde es muy susceptible a los daños es durante la formación y el llenado de los granos o frutos. Una vez alcanzada la madurez de los mismos, el cultivo vuelve a ser tolerante a los daños. Este hecho o este conocimiento justifica que la función de daño, o sea, la relación entre perjuicio y respuesta del cultivo a los daños, sea estudiada para distintas edades fenológicas del cultivo
y de ese modo poder establecer niveles de daño económicos adecuados para cada etapa del cultivo. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más importantes en el estudio de la relación entre respuesta del cultivo y daño ocasionado por insectos es la intensidad del daño. En este gráfico se puede observar una curva teórica o ideal de respuesta del cultivo en términos de disminución de rendimiento al daño que ocasionan los insectos. En esta curva podemos visualizar distintos aspectos o distintos comportamientos. El de tolerancia, compensación, linealidad, desaceleración e inmunidad relativa. Algunos pocos cultivos presentan la línea punteada de sobrecompensación. La tolerancia, a medida que se agregan unidades de daño, el rendimiento del cultivo dañado es igual al rendimiento del cultivo sin daño, o sea, no afecta al rendimiento. Luego viene la fase de compensación. A medida que se agregan unidades de daño, empieza a aumentar la disminución del rendimiento. En esta fase tiene una pendiente negativa. La fase de linealidad, la respuesta en términos de disminución del rendimiento es máxima por cada unidad de daño que se agrega. En esta parte la respuesta es lineal y de pendiente negativa. La fase de desaceleración, a medida que se agregan unidades de daño, se va decreciendo la disminución de rendimiento. También es de pendiente negativa. La fase de inmunidad relativa, a medida que se agregan unidades de daño, el rendimiento no varía. O sea, la pendiente es cero, pero el rendimiento es muy inferior al del cultivo sano. Obviamente, la toma de decisiones normalmente se hace en la zona de del comportamiento de compensación y de linealidad. Algunos pocos cultivos tienen la capacidad de sobrecompensación. Esto es que a medida que se agregan unidades de daño, el rendimiento del cultivo es mayor que el del cultivo sano. Este fenómeno no es ampliamente extendido entre los cultivos. Un ejemplo de este fenómeno se da en el cultivo de soja en las etapas vegetativas tempranas, donde un pequeño daño, 10 a 15% de defoliación puede traducirse en un mayor rendimiento que el del cultivo sano en esa misma etapa. Esta curva teórica o idealizada puede ser aplicada tanto a la planta individual como al cultivo, o sea, al stand de plantas. Sin embargo, la respuesta de la planta individual puede ser bastante diferente a la respuesta del cultivo, sobre todo en los primeros tramos de la curva, o sea, de tolerancia y compensación, donde la planta individual muestra una menor capacidad de tolerar y compensar daños que el stand de plantas. Por lo tanto, es muy importante estudiar esta relación, no en plantas individuales, sino en parcelas experimentales donde se estudie a través del stand de plantas. No todas las plantas van a mostrar una respuesta al daño que incluya todas las porciones de esta curva, pero la respuesta al daño de un cultivo en particular va a ser explicada potencialmente por algún tramo de esta curva teórica. Las primeras fases de la curva, es decir, de tolerancia y de compensación, las encontramos comúnmente
como respuesta del cultivo ante el ataque de las plagas que llamamos indirectas, es decir, las que no afectan los órganos a cosechar. Ejemplos de ellos son la defoliación en la mayoría de los cultivos, el daño en raíces que pueden ocasionar los gusanos del suelo es otro ejemplo de respuestas no lineales donde el cultivo puede tolerar y compensar daños. La fase de linealidad de esta curva teórica de respuesta al daño generalmente se expresa ante el ataque de las que llamamos plagas directas, o sea, las que afectan directamente el órgano a cosechar. En este tipo de plagas, la capacidad del cultivo de compensar pérdidas es bastante reducida. Por lo tanto, la respuesta es de tipo lineal. Ejemplos de ellas son, por ejemplo, el complejo de chinches que atacan a la soja durante la formación y llenado de granos, mosca de los frutos, etc. Las porciones de desaceleración y de inmunidad relativa de esta curva teórica en general tienen poca importancia en lo que respecta a establecer la función de daño para calcular niveles de daño económico, ya que normalmente la toma de decisiones en un cultivo se suelen hacer en las etapas de compensación y de linealidad de los mismos. Los factores ambientales pueden ser determinantes en la respuesta del cultivo al daño que ocasionan las plagas. Dentro de una misma estación, los factores ambientales pueden influir en la duración del periodo susceptible del cultivo a un determinado tipo de ataque por plaga. Entre estaciones o entre campañas, un mismo cultivo bajo el mismo nivel de ataque puede llegar a mostrar diferencias en la respuesta en términos de disminución del rendimiento marcadas o muy variables. Esto tiene impacto, obviamente, en los niveles de daño económico. En la filmina, por ejemplo, observamos la respuesta del cultivo de soja a la defoliación en años normales y en años con sequía. En años normales vemos que la tolerancia y la compensación del cultivo es bastante amplia y las mismas se reducen notablemente en años con sequía, teniendo esto un impacto en el nivel de daño económico, donde se puede observar que es prácticamente la mitad de plaga que se puede aceptar con respecto a un año normal. La variable E representa la cantidad o la proporción de daños evitables con la medida de manejo seleccionada. En el caso del control químico con insecticidas, se la toma directamente como la eficiencia del tratamiento, es decir, la cantidad de insectos muertos por el plaguicida, expresado en este caso como un porcentaje. La eficiencia del tratamiento depende de factores técnicos de la aplicación y también de factores ambientales. Podemos decir que es responsabilidad del ingeniero agrónomo el lograr una buena eficiencia en un tratamiento. Cuando se hace control químico con insecticidas, en parte debido a las tecnologías disponibles y en parte debido a la aversión al riesgo de los productores, se están logrando muy buenas eficiencias de los tratamientos. Esto es que el remanente de plaga, o sea, los que sobreviven a la aplicación, tienen una densidad lo suficientemente baja como para no causar pérdidas económicas, es decir, que sus daños estarían por debajo de la barrera de daño, lo cual es uno de los objetivos del manejo integrado de plagas, mantener a las plagas a niveles poblacionales donde no causen pérdidas. En estos casos se puede asumir que el valor de eficiencia es igual a 1 o directamente no incorporarlo en la fórmula.
A veces, si la táctica a emplear no permite mantener la plaga por debajo de la barrera del daño, entonces la variable E sí debe ser tenida en cuenta para el cálculo del nivel de daño económico.